Muy buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar del tema de la polarización, exactamente de la idea de izquierda versus derecha. Los integrantes del grupo somos María Alejandra Ospino Ariza, Camila Andrea Giraldo Sánchez y Iván David Sierra, de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, estudiantes de Sociología. Encontramos que la polarización, como casi todos los fenómenos sociales, es un problema histórico y global. Ha existido desde hace mucho tiempo. Aquí tomamos un párrafo de vicepresidente del fondo Carnegie, Thomas Carters. Él habla de que la polarización ha existido mucho en América Latina. Cita a Juan Domingo Perón, un expresidente argentino, y dice que de alguna manera es el creador de la polarización en Sudamérica. Habla de las injusticias y de cómo estas aumentan la polarización en todos los países, las injusticias, las desigualdades. En cuanto a esto, también encontramos un artículo de la revista Forbes que habla sobre este tema. Este artículo de la revista Forbes habla puntualmente de cómo, por ejemplo, Colombia es el país más desigual de Latinoamérica. Eso se puede también contrastar un poco con lo que dice Thomas Carters en cuanto a que Colombia es un país muy polarizado, ¿no? Vemos los resultados del plebiscito y vemos el resultado de las elecciones pasadas. Son temas que debatimos en grupo y vemos cómo ahí se marca la polarización y de cómo esto tiene que ver mucho o puede tener que ver mucho con lo desigual que es el país, ¿no? Encontramos de la parte internacional los casos de Estados Unidos y Europa. Encontramos similitudes entre estos dos casos en que al parecer la gente o las personas, los votantes, deciden seguir las ideas, pero al abrazar esas ideas también toman como suyo el partido político que pues representa esas ideas. Entonces por eso también se da el tema de la polarización, aunque puede haber polarización en ciertos puntos, el caso por ejemplo de Europa, de la inmigración, el multiculturalismo, la integración europea. Entonces cada partido que adopta esa forma de pensar igual, entonces se hace, cada persona se une a ese partido. Entonces ya no pasa a ser idea, sino pues a representar el partido como tal. Aquí explican lo que acabo de comentar, las similitudes. Ahora el tema de la inmigración, tema que ha sido bastante polarizador en Europa. Ha mostrado como España, Italia, Grecia y Malta, que son la primera línea en cuanto a la llegada de inmigrantes, se ha opuesto a ciertas medidas que ha tratado, valga la redundancia, de imponer a Alemania como presidente de la Convención Europea. Esto también refleja cómo la polarización actualmente se da también entre estados, ¿no? Entre grupos de naciones, de países. Aquí pasamos a hablar ya del papel de las grandes empresas, en la polarización. Nosotros en el grupo, después de debatirlo, encontramos que las grandes empresas, en cuanto al tema de la polarización puntualmente, son los medios de comunicación tradicionales, como lo son la televisión, la radio y la prensa, y las redes sociales, en especial Facebook y Twitter. Este último Twitter, que es donde se da un amplio debate, ¿no? Una red social principalmente utilizada para este tema. Escogimos también el tema de la televisión, la radio y la prensa porque encontramos que ha aumentado el consumo de televisión, sobre todo en el último año de la pandemia. Un artículo del Espectador habla sobre este tema y ese estudio dice que el aumento en el consumo de televisión está del 22% y que más del 70% de los colombianos prefiere la televisión para informarse. En cuanto al horario,
que escogimos, y más adelante hablamos de eso, encontramos sobre todo en la televisión las noticias. Las noticias es el punto principal. Como se les comentaba, ese horario de 5 a 10, que es el horario central, los noticieros ocupan un punto importante. Es donde más se fomenta la polarización política, por obvias razones. Aquí ponemos un ejemplo de que se da en Noticias RCN, lo publica la revista Semana, donde la senadora en su momento hace unos comentarios sobre las negociaciones del Tratado de Paz que en este momento se hablaban en La Habana. Un tema que, como lo mencioné en un inicio, fue bastante polarizante. Se terminó en la votación del plebiscito, que dio unos resultados bastante ajustados. Y otro ejemplo de las noticias se habla sobre la carrera presidencial para el próximo año, en este año 2021, que será pues las elecciones en el año 2022. Ponemos el ejemplo de las noticias, como lo mencionaba, que es donde nos ubicamos principalmente, ¿no? Por el horario, y en ese horario es las noticias donde más se hablan y se tocan estos temas. Y pasando al ámbito internacional, tenemos el ejemplo de este artículo publicado por la BBC, donde también hablan de lo dividido que está el país, de cómo no se necesita hablar con personas especializadas en el tema político, sino con diferentes profesiones, artistas, vendedores, meseros, mencionan en este artículo, y de cómo se encuentran las diferentes opiniones tan de extremos. Como les comentaba, también otra de las grandes empresas son las redes sociales, Facebook, Twitter. Como se lo dije, también Twitter ocupa una parte importante en el tema de la polarización, ya que de alguna manera la batalla política ha pasado a esta red social. Es muy normal encontrar políticos, o realmente diría yo casi todos. Sería raro encontrar un político que no utilice la red social Twitter para publicar diferente información sobre propuestas. Encontramos, por ejemplo, el caso del presidente Rajoy de España, que unos meses antes de las elecciones, de crear la cuenta, alcanzó 50.000 seguidores. Una cifra pues importante para fomentar sus pensamientos, sus ideas. Encontramos que Twitter es importante, ya que ofrece una oportunidad para el análisis de la opinión pública. Aquí los usuarios intercambian diferente información, preferencias, y comentan sobre diferentes eventos políticos. Por eso es un campo importante para un investigador, y cuando hacemos la investigación como tal. Facebook es también muy importante, pues es la red social por preferencia, es la que posee mayores usuarios en cuanto a las redes. Este artículo de Infobae habla de cómo un estudio hecho internamente por la misma Facebook encuentra que la red induce a la división. En su momento eso se debatió internamente en Facebook, o por lo menos así lo dice Infobae, y al final un punto importante que publican ellos es que el 60% de los estadounidenses piensa que las compañías tecnológicas, las redes sociales puntualmente, han hecho más por dividir el país que por unirlo. Esto es una encuesta que hace Gallup y que publican en este artículo. Al final de este estudio que hace Facebook, pues no hicieron mucho para cambiarlo, porque de alguna manera esta polarización ayuda a la red a crecer, a monetizar. Facebook se mueve por, como toda la parte digital, por clics, por interacciones,
Entonces esa polarización de alguna manera hace que hayan más interacciones. Por eso hicieron poco para cambiar esta situación. Como se los decía ahora, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, o si queremos bajarle un poco un tono, un campo de debate. Es muy normal, como les decía, que los políticos de diferente índole, presidenciales, gobernadores, alcaldes, senadores, utilicen hashtags, utilicen diferentes formas de expresarse y llegar a más gente, publicando diferentes cosas. Las mismas noticias de los que hablamos en el principio de televisión también han pasado a tener pues sus propias páginas en Twitter, Facebook, y a publicar diferentes contenidos, ¿no? Muchas veces contenidos muy polémicos, por lo que se mencionaba antes, ¿no? Esta polémica genera más clics y por ende más clics son más interacciones se traducen a más dinero, ¿no? A más rentabilidad. Las conclusiones es que definitivamente la televisión y las redes sociales fomentan o por lo menos permiten que se dé la polarización. Por eso se ve que es un fenómeno creciente. Nosotros aquí puntualmente, o el tema de nuestro trabajo es izquierda versus derecha, pero vemos como la polarización se da en diferentes ámbitos, no necesariamente izquierda versus derecha, ya que, como lo menciono acá en las conclusiones, o mencionamos, el tema izquierda versus derecha ya ha pasado un poco a nivel global. La Guerra Fría terminó hace bastante, aunque pues de manera curiosa aquí todavía, por lo menos en el país, se ve mucho ese debate, ¿no? Sobre muy marcado izquierda versus derecha. Y como dato final, algo que encontramos en nuestra investigación es que la gran mayoría de los usuarios, por lo menos en las redes sociales, o los más activos, son de izquierda. Es un dato curioso que podría unirse a lo que dije inicialmente, de cómo la polarización crece por el nivel de desigualdad, ¿no? Entonces, tal vez esa podría ser una de las razones que la mayoría de usuarios más activos sean progresistas, o simplemente pues puede ser por otro factor, ¿no? Pero sí nos parece especial esa parte. Muchas gracias por su atención.